Hola, buenas tardes. Gracias por venir a todas y a todos. En el marco de la exposición Albert Camus, Un extranjero en Buenos Aires, que pueden visitar en el primer piso en las salas Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo, de lunes a viernes de 9 a 21 horas y los sábados de 12 a 19 horas. Hemos decidido organizar unas mesas de debate en torno a tres ejes que consideramos fundamentales para pensar la figura de Albert Camus y también pensarla a partir de nuestro territorio, de nuestro país y desde la actualidad. Con la mesa de hoy, que básicamente pretende debatir el teatro de Albert Camus y también otras aristas como son el fútbol, que son dos aspectos que él consideró formativos y de gran importancia. Vamos a dar inicio a una de estas mesas que van a continuar el miércoles 30 de octubre y el miércoles 27 de noviembre. Para la mesa de hoy contamos con la presencia de Walter Romero, de Inés de Casañ y de Gustavo Farías, a quienes invitamos a sumarse a la mesa. Y les recordamos que el miércoles 30 de octubre a las 19 horas va a haber una mesa titulada La vigencia de la obra y el pensamiento de Camus, que van a participar Ana María Yurba, Magdalena Cámpora, Enzo Maqueira y Santiago Veloc. Y el miércoles 27 de noviembre, también a las 19 horas en esta misma sala, una mesa titulada El vínculo de Camus con Victorio Campo y Sur, con Paula Barsavsky, Elisa Mayorga y Javier Negri. Walter Romero es doctor en letras por la UBA, docente, traductor e investigador. Es especialista en literatura francesa y presidente de la Asociación Argentina de Literatura Francesa y Francófona para el bienio 2018-2020. Integra la Cátedra de Literatura Francesa en la Facultad de Filosofía y Letras de esa universidad desde 1997. Enseña literatura del siglo XX en el profesorado universitario en letras en la UNSAM. Es profesor titular regular de teoría literaria y literatura argentina e hispanoamericana en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Es jefe del departamento de español en Northlands School. Es investigador categorizado de la UBA, de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Valencia. Ha publicado 50 artículos nacionales e internacionales sobre su especialidad. Dicta cursos de extensión y divulgación sobre literatura francesa en el Malva, Museo Nacional de Bellas Artes, Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y Alianza Francesa de Buenos Aires. Tradujo numerosos autores franceses, es colaborador habitual del suplemento Soy de Página 12, dedicado a las temáticas LGBT. Su último libro es La poética teatral de Alain Badiou. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Aquí convocados por Camus. Gracias a la Biblioteca Nacional por esta convocatoria y por la muestra tan linda sobre los 70 años de Camus en Argentina. Me da mucho gusto compartir la mesa aquí con los colegas y compañeros, en especial con Inés de Casañ. Voy a decir que es la especialista máxima del teatro de Camus por su estudio, su tesis de doctorado, una tesis de doctorado pionera sobre el tema, así que bueno, espero no fallar frente a ese texto que marcó para nosotros los que estudiamos Camus en la Universidad de Buenos Aires. Mi presentación tiene que ver con algo que en parte fue publicado en el catálogo de la muestra y tiene que ver con un recorte que hago a efectos de plantear un poco el tema del teatro de Camus. Y lo titulé Los cuatro teatros de Camus, ¿no? Los cuatro recorridos que hace este hombre tan vitalista, esta conciencia, digamos, del siglo XX tan necesaria y hoy tan evocada, y aparte con mucho fervor, porque estamos en un momento, digamos, muy álgido con la publicación de la correspondencia con Victorio Campo y su relación en Sur, con esta muestra en la Biblioteca Nacional y humildemente con los encuentros que se hacen que estoy haciendo, de las clases que estoy dando en el Malva, y también por supuesto con algo que está en Buenos Aires, que tiene que ver con la sociedad camusiana aquí en Argentina, que se convoca
en la Alianza Francesa. Los 4 teatros de Camus que yo presento son el teatro proletario, o así lo denominé. Yo sé que la palabra no es exactamente la correcta, pero es la palabra que pensé para ese primer teatro de Camus. Luego el teatro existencialista propiamente dicho, que es un momento de su teatro. Luego lo que yo llamo el teatro de señales. Y finalmente un teatro moderno, más, digamos, interior. Esto basándome en haciendo algún tipo de recorte respecto de la periodización de la actividad teatral, no solo de la dramaturgia de Camus, sino de la actividad teatral que lo convocó a Camus, que fue una de las actividades más intensas de su vida. Desde una temprana obra llamada La Révolte d'Asturie, La Revuelta de Asturias, 4, proletario, existencialista, de señales y moderno. 4. Révolte des Asturies. Dans les Asturies, perdón. Creación colectiva sobre la mítica insurrección obrera en Oviedo. Ese hombre llamado Albert Camus, ese hombre de frontera, supo ver entonces en el teatro una forma de arte total donde las acciones políticas se someten a debate. Esa primera obra, que marca prácticamente la incipiente actividad teatral de Camus, a través del teatro descubre Camus y refuerza no solo su vocación literaria, sino también sus capacidades como dirigente y como animador cultural. Me estoy refiriendo específicamente a su Argelia natal, a su Argel natal, ya que en sus inicios, y a partir justamente de una carta enviada a André Malraux pidiéndole permiso para adaptar su obra El tiempo del desprecio, su interés se acrecienta mucho más y en todas sus formas. Muy pronto, ese joven Camus en Argel da a conocer textos rusos, textos griegos, textos españoles a través de distintas versiones, entre las más conocidas Los bajos fondos de Gorky, El Prometeo encadonado de Esquilo, o la impactante comedia famosa de Los baños de Argel de Cervantes, que tenía, digamos, ambientación en el mismo lugar donde Camus había nacido. Ahí su escritura, y lo que podríamos llamar, o lo que yo llamo las acciones escénicas, se constituyen más que modos parafilosóficos de representar ideas, tal como gran parte de la crítica piensa su teatro, y esto es tremendo porque de alguna manera se cree que es un teatro parafilosófico, es decir, que contribuye a fortalecer las ideas, a pesar de que el teatro, para mí personalmente el teatro de Camus no es un teatro de ideas. Se transforma más bien en una dramaturgia de gestos vitales para enfrentar aquello que va a ser el tema de Camus, que es el absurdo nacido de la llamada humana y del silencio irracional del mundo. Ese divorcio que él plantea entre la interioridad y la vida social, entre la naturaleza y la cultura. Para ello tenemos que ambientarnos directamente al paisaje y al marco de Argelia, y esto es un tema a la luz del neocolonialismo y a la luz de las interpretaciones nuevas que ha tenido la obra de Camus sobre el colonialismo. Es importante que lo tengamos en cuenta como un escritor franco-argelino realmente. Hay una tremenda disputa entre Argel y Francia. De hecho, todavía no hay estatuas de Camus en Argel, no hay placas en el lugar donde estudió, ¿no es cierto? ¿Qué colegio no va a poner una placa, digamos, de uno de sus estudiantes que ha llegado a premio Nobel? Sin embargo, en Argel, digamos, todavía el nombre de Camus, yo no he ido, pero esto está revisado, que es un nombre, digamos, complejo, es un nombre que crea, digamos, con sus contradicciones, ¿no? Y Francia también hace su propio trabajo, ¿no? Si toda rebelión, entonces, precisa acción, y si una de las primeras precisa del autor es una sed de vivir, y en este sentido vivir lo más posible, que es una de las grandes filosofías camusianas, esto está claramente expresado en el mito de Sísifo, ¿no? Donde justamente ante la figura de Sísifo, de este Sísifo que sube la piedra y se la arrojan y tiene que volver a subirla, evidentemente ahí plantea esto que llama Camus la ética de la cantidad. La ética de la cantidad, vivir la mayor cantidad posible de experiencias en esta vida, como hacen, por ejemplo, los Don Juanes o como hacen los actores, esos dos motivos que él va a trabajar específicamente, entre otros, en el mito de Sísifo, y plantear esta ética de la cantidad. Y este teatro será entonces para Camus una forma, justamente como los actores, de multiplicar las experiencias y las sensaciones, los pensamientos y las verdades, como un modelo, como un modo de retomar un paganismo anterior a nuestra era. Y esto es importante porque ese paganismo va a volver hacia el final de la cuarta postulación que yo hago teatral. En esos años juveniles, entonces, en Argel,
El grupo, que fue primero denominado Teatro del Trabajo, significó un verdadero trabajo ahí colectivista, digo yo, militante y de agitación, donde nadie firmaba sus aportes, por eso lo llaman en esos términos proletario, y donde los nombres y las identidades de los integrantes se subsumían en el trabajo integral y mancomunado. Han quedado algunos programas de esas representaciones que se hacían, algunas en la Casa de la Cultura en Argel. Bajo la influencia teórica de quien fuera un importante nombre del teatro francés popular, Jacques Copeau, Camus pone en marcha, sin mayores pretensiones marxistas, vamos a decir, ese teatro que yo denomino proletario, destinado a la educación moral del pueblo, pero también de los más desfavorecidos. Desinteligencias muy tempranas con el Partido Comunista Local, que es el que va a dar la sede argelina de la Casa de la Cultura, donde justamente algunos grupos teatrales se reunían bajo la dirección del escritor, acabaron un poco con este proyecto que moviliza gran parte de la juventud de la época, y Camus entonces debe armar un nuevo grupo teatral, y de ese teatro del trabajo, que nunca obtuvo definitivamente los objetivos buscados íntimamente por el propio Camus, se transforma y deviene en el llamado teatro del equipo, teatro de l'équipe, sin banderías políticas, sin banderías religiosas, pero sostenido, y esto es interesante, por un manifiesto, ¿no? Porque hay una gran cantidad de textos programáticos, de alguna manera, de Camus sobre el teatro. En ese texto programático, por ejemplo, en ese manifiesto, Camus escribe un apotegma que para mí va a ser muy revelador, y que va a ser revelador sobre su propio trabajo dramatúrgico, y con el cual yo voy a cerrar este primer grupo teatral, ¿no?, del teatro proletario. Él dice: el teatro no se escribe. La segunda época es lo que yo llamo el teatro existencialista. Bueno, es claramente, digamos, la relación que va a tener él con el grupo existencialista, con Sartre. Apenas llegado a París, Camus se apresta a terminar su novela de exordio, que es la novela que le va a dar la fama mundial, que es L'Étranger, y a darle forma final a su pieza teatral, que es Calígula, inspirada en la vida de los 12 Césares de Suetonio. Los dos trabajos, tanto L'Étranger como Calígula, los dos son trabajos que él, por supuesto, trae desde Argel. Es decir, los trae de mucho tiempo antes. Ya hay, por supuesto, el manuscrito de La Muerte Feliz, de La Mort Heureuse, y también de Calígula, que es una vieja, digamos, un viejo deseo, digamos, que él lleva a París específicamente, y ambas obras, ¿no?, a las que luego más tarde se va a sumar el famoso ensayo El mito de Sísifo, comprenden lo que se denomina, según la crítica, la trilogía del absurdo. En pocos meses, apenas llegado, París va a ser ocupado, ¿no? Y evidentemente acá se altera todo. Yo no voy ahora a evocar las circunstancias de la publicación, pero las circunstancias de la publicación de L'Étranger son realmente muy interesantes, desde el punto de vista de que, bueno, el texto tiene que pasar por el dique de la Propagandastafel, ¿no?, de los nazis ocupando esos 7 hoteles muy famosos de París, y uno de ellos donde el censor, digamos, leía qué tipo de textos podían ser publicados o no. Con aparte las otras carencias evidentes, primero materiales de la comida, y en esta instancia de la literatura, en términos del papel, lo que era difícil de conseguir el papel para la publicación, y el dique que hubo que pasar para que L'Étranger saliera a la luz. Piensen ustedes que estamos hablando de, acaso, como dice Barthes, la más clásica de las novelas modernas. Estamos en el centro de la Guerra Mundial, 1942. Y fue justamente en esos primeros años de los días de junio, primeros días de junio de 1943, que Camus entabla esa amistad compleja con Sartre y con Simone de Beauvoir a instancias del inminente estreno de Las Moscas. Texto, por otra parte, también que tiene reminiscencias griegas. Amistad que muy rápidamente, esto revisitando las biografías, incluida la última que ha salido y que está traducida al español, va a dar, digamos, van a empezar las primeras desavenencias entre Sartre y Camus, y entonces yo fijo prácticamente como un episodio cero, como un episodio primero de las desavenencias entre Sartre y Camus, justamente a propósito del teatro, ¿no? Y es el mito respecto de que la puesta en escena de la pieza existencialista de Sartre, Huis clos, Sartre quería o tenía la intención que Camus la dirigiera. Eso sostienen, digamos, algunos biógrafos. Y luego, cuando Sartre consigue que finalmente Huis clos sea estrenada en el Théâtre de Ville-Colombier en mayo del 44,
esa dirección a cargo de Camus no se va a cumplir. Con lo cual ahí hay un pequeño paso en falso que provoca una primera instancia. Luego no voy a continuar con lo que va a provocar, digamos, la famosa polémica Sartre-Camus a propósito del hombre rebelde, que estamos hablando ya de 1951. Solo pequeño modo de reparación, y esto es interesante en términos de esta relación de amistad entre Sartre y Camus, es que el propio Sartre se va a encargar de darle a Camus como una suerte como de premio consuelo, a pesar de que no se dice que Sartre fue el que más estaba insistiendo con esto, pero en verdad fue colectivo también, le propone la puesta en escena de una famosa alegoría surrealista, la famosa alegoría surrealista de Pablo Picasso, conocida como El deseo atrapado por la cola. Ustedes saben que esa primera lectura mítica se hizo en la tarde del 19 de marzo de 1944, todavía no está terminada la Segunda Guerra, con una troupe deslumbrante que incluía entre otros al matrimonio Léry, Sartre, Simone de Beauvoir, Dora Maar y Raymond Queneau. Fue un premio consuelo porque evidentemente era una apuesta, digamos, de lectura de lo que se hizo ahí del texto, digamos, complejo, digamos, e interesante de Picasso. Y esto quedó, digamos, ahí. Luego, bueno, vendrán las desavenencias que todos conocemos. 3 meses después, en el estudio de Picasso, se vuelven a reunir los mismos actores, todavía no terminó la Segunda Guerra, además, entre ellos incorporados nada más ni nada menos como actores, Pierre Reverdy y nada más ni nada menos que Jacques Lacan, para que Brazaï inmortalizara el encuentro en una célebre foto que todos ustedes pueden tranquilamente googlear. Perdida entre los asistentes de esa foto se encuentra una joven española que va a ser clave, María Casares, con quien Camus va a iniciar una de sus más duraderas aventuras amorosas y por otra parte quien va a estrenar alguna de sus piezas, ¿no? Recuerden que hace 2 años nomás en París se publica el volumen extraordinario, que no tiene traducción en español todavía, de la correspondencia amorosa entre María Casares y Albert Camus, que es un episodio interesantísimo y que ya va a estar siendo llevada al teatro en junio del año que viene en París. O sea, ya rápidamente va a tener una representación teatral. Es apasionante, digamos, las cartas cruzadas, y es voluminoso el texto. El 24 de junio de 1944, en el teatro de Mathurin, Camus logra estrenar su pieza en 3 actos, El malentendido, Le malentendu. En el elenco figura la actriz española. Todos conocemos el tema. Una madre y una hija matan por codicia a uno de los pasajeros del hotel que regentean sin saber que se trata de su hijo, exactamente. Y al darse cuenta, bueno, de ese malentendido, bueno, se desencadena el drama que no voy a espolear acá. Esta es la obra, y a nosotros nos interesa por la porteñidad, que montada en Buenos Aires por Margarita Xirgu, va a ser denunciada por atea y prohibida por la censura peronista en los días en que Camus se encuentra en Argentina en medio de una equívoca, lo que podríamos llamar una equívoca gira por América Latina. No se pierdan de leer las correspondencias con Vittorio Campo que vienen de ser publicadas, porque ahí hay muchas interesantes revelaciones sobre el tema. Finalmente, el escritor logra poner en escena su viejo sueño inspirado en el emperador Calígula, cuyo primer manuscrito data ya de 1938, piensen que ya estamos hablando de muchos años antes, y aún tratándose de un estudio de carácter, la pieza es indudablemente, aún todavía, para mí, y bueno, estoy aquí con un especialista, así que no sé, después podemos debatir, es la pieza clave del repertorio camusiano, y además de un gran tratado escénico sobre el poder y sobre la fatalidad de la historia. Yo creo que en algún sentido ahora el peso sobre la dramaturgia de Camus está pasando a otra obra que ahora pronto voy a presentar, acaso por las circunstancias, digamos, contemporáneas que estamos viviendo, que acaso pareciera que esa locura de Calígula está siendo un poco sopesada por otro texto que ha tenido en estos últimos años una deslumbrante representación en todos los teatros del mundo, en muchos, sobre todo en Rusia, también en Francia y acá en Buenos Aires, en la Avenida Corrientes, hace poco una versión en el Teatro Losada, conocen, ¿no? Arriba de la Libre Losada, un pequeño teatrito, pero muy interesante. La obra a la cual me refiero, que yo creo que el peso está cayendo sobre él, es Los Justos, ¿no? Les Justes. En más de 30 críticas de prensa que recibe la obra Calígula, Camus reconoce que pocos
se dan cuenta del real sentido de sus íntimos propósitos teatrales. Es decir, que la crítica realmente no reconoce, no advierte la valía de Camus como dramaturgo. Ahora paso rápidamente al tercer teatro, que es el que yo llamo el teatro de señales. De mayo del 48 a diciembre del 49, Camus, a pesar de los fracasos y críticas teatrales que lo ven como un escritor escénico, más como un escritor escénico, como un dramaturgo, es muy interesante esta denominación, un escritor que escribe para la escena, pero no como un dramaturgo que maneja las hilas, digamos, los hilos dramáticos de la trama, ¿no es cierto? Se entrega en esos años, ya de posguerra, férreamente a la escritura teatral y a la supervisión de los ensayos, primero de una pieza coral muy importante, que él va a querer muchísimo, va a ser muy afecta a esta obra que se llama nada más, con un nombre que tiene reminiscencias argentinas, por supuesto, El estado de sitio, L'État de Siège, ¿no? Que hace unos años se representó justamente en la Alianza a partir de un grupo de teatro semiprofesional. Se presentó en la Alianza, yo estuve ahí en una interesante versión, cuyo primer título, si no me equivoco, era La Inquisición en Cádiz, ¿no es cierto? Todo el tema de la revuelta está muy presente ahí. Y el drama que él va a corregir, que es el drama Le Juste, el drama basado en un episodio revolucionario que desnuda la intriga y los debates morales de una célula terrorista en la Rusia de 1905. A mi modesto entender, creo que el peso dramático del interés de Camus está pasando de Calígula a Los Justos, que es la pieza teatral más recuperada en este nuevo milenio, en razón de la forma en que representa la desconfianza en las ideologías políticas y en su crítica de la violencia o crítica de la violencia revolucionaria. Sus planteos se expanden hacia una interrogación sobre los límites contra la tiranía y la ética que rige a eso que llamó Camus en su ensayo del 51, L'homme révolté, asesinos delicados o seres desgarrados entre imposibles, ¿no? En la construcción de un porvenir más libertario y, entre comillas, justo, ¿no? La palabra, yo siempre digo, es sorprendente que tratándose de un escritor ateo, muchas de las piezas de Camus tienen un sentido crístico. Es complejo esto de entender, hasta el extranjero lo podemos ver en ese sentido. La caída, por ejemplo, los justos, la persistencia, digamos, del mundo bíblico, del mundo crístico es sorprendente, y el concepto de justo, ¿no? Que está realmente un poco velado en el texto, pero que es muy importante, ¿no? Sobre todo la frase de Cristo: no vengo a buscar a los justos, sino a los pecadores, ¿no? Y esa pequeña leyenda rusa incrustada en el medio de la obra Los Justos, que la crítica ha vuelto sobre esa pequeña leyenda incrustada, que es la leyenda de San Demetrio. Ustedes la conocen, ¿no es cierto? Es nombrada en uno de los personajes de Los Justos. Es una persona que va a llevar un carro, que tiene que ir al encuentro con San Demetrio, tiene que ir al encuentro, tiene una cita con Dios, ¿no es cierto? Y en el medio de su cita con Dios hay una persona que se le atranca su carreta en el barro, y entonces él ayuda a esa persona a levantar la carreta en el barro y no llega nunca al encuentro con Dios. Esa pequeña metáfora que está incrustada en el centro de la obra es clave para la comprensión también de esta pieza, y ese texto incrustado ha sido, digamos, ha provocado muchísimo interés. El estado de obra, que es la obra más ambiciosa y a la vez más fallida de la producción dramatúrgica, nos permite pensar que, habiendo ya experimentado lo que se llaman las piezas de encierro, por ejemplo El malentendido o Los Justos, Camus adhiere a una idea de teatro, por eso lo llamo teatro de señales, como un arte eminentemente más impuro al subsumir diversos modos de expresión dramática, porque en el estado de sitio, y acaso por eso es compleja de montar, tiene todo: tiene monólogo interior, tiene teatro colectivo, tiene mímica muda, tiene diálogo, tiene farsa, tiene coro, etc. Esta pieza plantea en la más latente contemporaneidad la necesidad de un teatro que se haga cargo de nuestra compleja actualidad. En el estado de sitio reconocemos, texto del cual yo me dediqué específicamente con 2 estudios, reconocemos la coexistencia de personajes genéricos y personalizados, figuras emblema a la manera del teatro medieval, y grupos de trabajadores y otros oficiantes, como el cometa que abre el prólogo de la obra y se cierne sobre la ciudad de Cádiz. Más allá de las formas en que ese cielo se llena de signos, la recurrente temática de otro de los símbolos claves de la obra de Camus, que es la peste, ¿no? Como forma saturada de signos, nos hace pensar que su dramaturgia es, en definitiva, o en esta tercera instancia, un teatro que él va a
establecer en términos de señales, lo que Barthes llamaba de alguna manera los signos al voleo, ¿no es cierto? Donde hay un eparpille, los signos se van a distribuir y van a estallar de alguna manera. Es la única forma que Camus considera que puede ser representada la complejidad de la contemporaneidad. En el estado de sitio, el mal conduce a la ciudad de Cádiz, a la inminencia de un apocalipsis, ¿no? Y si la tendencia camusiana es presentar doctrinas bajo la forma de plásticas historias, este teatro de las señales se constituye para Camus un espacio de excepción, tratándose de un teatro entonces ahora que no había sido así hasta ese momento, ¿no? Pero eso se vuelve un teatro metateatral, un teatro de un complejo estatuto y cuya escritura, ¿no es cierto?, no busca otra metáfora más que la de descifrar cómo restituir la inocencia del mundo. Si en la novela La Peste Camus superpone el relato de una epidemia y el mal como problema metafísico, en el estado de sitio apeló al transporte permanente de registros que, como dije, entre fragmentos líricos y diálogos satíricos pueden construir un lenguaje escénico que asuma las dificultades de representación y crítica de los totalitarismos en todas sus manifestaciones. Una obra muy compleja de montar que necesita mucho dinero, muchos personajes. La calamidad será un pretexto para comprender, casi en un sentido prismático, esa dimensión del pesimismo camusiano no exento de humana esperanza. El estreno de la obra, el 27 de octubre de 1948, provocó una ola de comentarios en contra. Nunca hubo una muy buena crítica al teatro de Camus. La pieza bajó del cartel después de escasas 23 representaciones. Tremendo fracaso. Último momento, que es el teatro moderno, y esto vuelve a continuar una idea muy de Camus, que es volver, digamos, al principio. La corta vida de Camus con el accidente vuelve, digamos, de alguna manera, vuelve al lirismo de sus primeros textos, de alguna manera, a los espacios de Argel, etc. En el teatro, de alguna manera, también, a pesar de que ya no hay más escritura teatral, pero hay lo que yo considero que durante la década del 50, toda su tarea vuelve a concentrarse en un regreso a sus inicios, en la adaptación de las obras, a lo mismo que había hecho al principio, ¿no? de presentar obras traducidas. En este caso, ahora va a volver vuelve sobre Lope de Vega, va a ir sobre Faulkner, algo muy interesante, sus adaptaciones del italiano Dino Buzzati, ¿no? Y un obsesivo deseo de reescribir y de montar piezas basadas en la obra de su admirado Fyodor Dostoyevsky. Pero en 1955, 2 años antes de obtener el Premio Nobel de Literatura y 5 años antes de morir, el 4 de enero del 60, el escritor francés volverá a plasmar en su célebre disertación conocida, que todos la pueden bajar, es maravillosa, espléndida, la Conferencia de Atenas, exactamente, la llamada Conferencia de Atenas. Él va a Grecia, su amor al teatro, manifiesta ahí su amor al teatro bajo la égida primordial de los griegos, ¿no es cierto?, alentando como una nueva y promotadora. Él propone una nueva y prometedora tragedia moderna que dialogue con los problemas actuales al revisitar los que, para Camus, y con esto termino, son los 3 más grandes momentos del género dramático en Occidente. Por un lado, la tragedia isabelina; en segundo momento, el teatro del Grand Siècle francés del siglo XVII y, entre comillas, nuestro teatro, la dramaturgia del siglo de oro español. Muchas gracias. Bueno, ahora le vamos a pasar la palabra a Inés de Casañ. Antes voy a hacer una presentación. Inés se doctoró en Letras en la Universidad de Buenos Aires con una tesis titulada El concepto de lo clásico en la obra de Albert Camus. Es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Camusianos y miembro del Comité Central de la Sociedad de Estudios Camusianos de Francia. Ha dictado clases de literatura francesa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Museo Social Argentino. Ha publicado gran cantidad de trabajos sobre varios temas literarios. Entre ellos destacamos algunos de sus escritos sobre Camus. Camus, crítico de teatro; Albert Camus, un ser al que se ama; Albert Camus y la superación del absurdo; Camus íntimo; La sonrisa de Albert Camus; Tensión y equilibrio de los extremos en el ideal clásico de Albert Camus. Esta es una selección muy sucinta. Inés ha publicado un montón de trabajos, ha dado clases en un montón de instituciones.
para hacer un reconto, como dijo Walter, es una de las grandes especialistas de Camus del país, sino la principal. Así que para no hacerla muy, muy larga y no estirar demasiado la cosa, le vamos a dar la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo voy a destacar algunos aspectos que completan lo que ha dicho Walter. En realidad Camus se dedicó al teatro toda su vida, desde que estaba en Argelia y hasta su muerte. Estaban por darle un salón, el ministro de la Cultura de Francia, que era André Malraux, para su equipo. Es decir, Camus hizo una experiencia completa del teatro, pero siempre con esta característica que señalaste vos, Walter, el equipo, ¿no? Es decir, él no se consideraba nunca el jefe ni el máximo autoridad, sino al contrario, él consideraba, convocaba amigos y otros interesados y proponía una obra. Incluso hay muchos famosos que cuentan que se sentaban en torno a una mesa y al ir leyendo la obra iban eligiendo los roles. Él tenía un respeto muy grande por esta participación desde el principio de los otros integrantes. Acá, por ejemplo, no sé, no les voy a poder leer todo lo que traje, pero él dice que hasta el día de la primera representación, una obra dramática que ha sido ensayada, dice, hasta el día de su presentación, una obra dramática es un poco como la Bella Durmiente. Alguien la tiene que despertar. No es nada sin el príncipe que viene a despertarla. Y por más que sea Gudulin, Jouvet o Coppot, está nombrando grandes actores, nada puede todavía por sí sola, y le faltan una cantidad de monstruos que son tanto los actores como los maquinistas o los electricistas. Que el teatro comporte la realización colectiva del pensamiento de uno solo muestra cuál es su verdad profunda y el éxito que lo acompaña simultáneamente. Porque todos estos, en realidad, están al servicio de una obra que ha sido escrita por un autor y la quieren poner de manifiesto, revelar, bueno, en forma de un espectáculo total, como él le llama. Con respecto a los que aplauden, así como como hacia los que lo hacen vivir, este arte del teatro está sometido al sufragio universal. Y los sentimientos que ilustra deben, en consecuencia, recibir el acuerdo de todos. Lo que cuenta en teatro, por consiguiente, es la evidencia y la acción. El costado elemental constituye, por otra parte, su nobleza, y si un arte se mide en las dificultades contradictorias que presenta, este es uno de los más grandes, que exige al artista ser evidente sin ser chato, ser simple sin vulgaridad y vivaz sin grandilocuencia. Así pues, el secreto del gran teatro es ubicarse en el lugar geométrico de lo familiar y de lo inhumano. Pero esta iluminación especial que lanza sobre las pasiones bien humanas la logra cuanto más se aleja de la realidad. Y por una paradoja emocionante y singular, es con materiales sacados del corazón del hombre con lo que edifica ese mundo aparte. Ven que están él nombrando cosas absolutamente contradictorias. Y creo que por esa razón él admiró tanto el teatro español del siglo de oro. Ayer estuve releyendo justamente La Devoción a la Cruz, que es una obra de Calderón de la Barca, un drama de Calderón de la Barca,
no un auto sacramental, sino un drama, que él tradujo y puso en escena. Bueno, primero hay que admirar la capacidad de poder trasladar esa maravilla escrita en castellano y llevada al francés, desde sus partes más cómicas, porque al estilo de López, en Calderón también existe eso de lo cómico mezclado con lo trágico, y también les voy a decir que eso es bien clásico porque lo encontramos en Sófocles, esos chistecitos así vulgares en medio de la tragedia mayor. Bueno, entonces acá él enfatiza mucho estos factores así extremos. Realmente es una obra de extremos y extremadamente mostrada como tales, y aún en la forma poética, en la rima, etc. Bueno, entonces como yo mi tema, el que me pidieron, es la crítica de Camus. Lo que yo estoy haciendo en este momento es mostrar que lo que él va a criticar en sus propias obras o en otras, que son justamente aquellas que, en la mayoría, las que él tomó para adaptar. ¿Por qué digo que es crítica? Porque él aprecia, estima, y dice por qué toma tal obra o tal obra, no. Y entonces en las presentaciones que se hacen para el teatro aparecen estas pequeñas piezas, ¿no?, de crítica que yo he ido rescatando para escribir este libro que escribí, Camus, Crítico Teatral. Bueno, y eso es para el público. Entonces son realmente como pequeños prologuitos o apreciaciones de presentación. Bueno, entonces en este texto que acabo de citar, como en otros, entonces la crítica apunta tanto a la obra del dramaturgo como a su encarnación en escena y a la reacción del público. Fíjese, él ve que el teatro es más que un género literario, es un arte de acción y de participación. Aquí Camus no se opone a las calidades literarias de la pieza en cuestión, al contrario, pero constata que ellas no son mostradas convincentemente, sino en el momento de prueba, en el escenario. Y ahí es donde juega todos los gestos, el movimiento. Creo que de eso te vas a referir vos también. Es muy importante. Por eso esto es lo que él también aprendió y lo nombra de Copeau, Jacques Copeau, ¿no?, que vos has citado. Él dice, en la historia del teatro de Francia, ¿quién era Jacques Copeau? Jacques Copeau era un escenógrafo que vivió hace más o menos un siglo y que estuvo muy cerca de la Nouvelle Revue Française, ¿no?, esa revista que después se constituye como la editorial Gallimard, que ha publicado tantas obras. Bueno, entonces, Copeau, entonces, él dice, en la historia del teatro francés hay dos periodos, antes de Copeau y después de Copeau. Camus subraya este grito de indignación de Copeau frente a todo lo que degradaba a la escena francesa. Él dice el bluff, el menosprecio del teatro, el odio a la belleza, una producción loca y vana, una crítica cada vez más consentidora y en consecuencia un gusto público cada vez más perdido. O sea, Copeau era un hombre muy exigente, como también lo fue Camus en su escritura. Fíjense que Camus ha sido presentado como un pensador, como un filósofo, ciertamente lo era. Escribió 3 obras importantes filosóficas y la filosofía de él está encarnada en sus obras, pero a él le gustaba definirse como artista. En la gran coloquio que hubo en el año 2013, con motivo justamente del centenario del nacimiento de Camus, que nació en 1913, hubo una reunión muy grande en Francia que duró una semana, y el título era Camus, l'artiste, Camus, el artista, ¿no? Entonces ver esa
porque era lo que él quería que lo llamaran así, ¿no? Bueno, entonces, Camus dice, Coupeau reaccionó contra la vulgaridad, contra el descuido, y él dice, seguido, y creó un teatro que se llamaba Le Vieux Colombier, es decir, el viejo palomar. El teatro entre nosotros, dice, ha reencontrado sus títulos de nobleza, es decir, un estilo. Él daba una importancia enorme al estilo. Por ejemplo, dice Gide, Martin Dugard, Giraudoux, Monterlin, Claudel y tantos otros le han devuelto un fasto y unas ambiciones desaparecidas desde hace un siglo. Al mismo tiempo, un movimiento de ideas y de reflexión sobre el teatro, cuyo producto más significativo es el bello libro de Antonin Artaud, Le Théâtre et son double, el teatro y su doble. Bueno, y otros estudios trágicos. Por eso en Camus existe la reflexión sobre el teatro, y eso es un poco lo que yo quería subrayar. Dice, el teatro se le aparece como un hecho de cultura universal, en el cual todos los hombres puedan reencontrarse. Sin dejar de reconocer diferentes estéticas, Camus decide subrayar solamente esos caracteres que a través de la historia se revelan como indispensables para la conformación de lo que él llama el hecho teatral. Y él entonces lo contempla a través, y se pregunta cuáles son las claves que aseguran su cumplimiento. Este hecho teatral reconocido y aplaudido. También el fracaso de algunas piezas sobre el escenario se convierte en la prueba negativa que, por contraste, le devela la afirmación. Por ejemplo, cuando Camus llega a París joven y ve una obra de Giraudoux que se llamaba Ondine, él se da cuenta que es una obra hecha con un lenguaje exquisito y con un gran cuidado, pero la considera que no es teatro. ¿No? Porque es demasiado, él le ha llamado hasta ahora Giraudoux o Bizancio en el teatro. Es decir, es demasiado complicada, ¿no? Rebuscada. El teatro tiene que tener simplicidad, ser muy directo. Por eso, bueno, entonces Enrique Camus no se opone a las calidades literarias de la pieza, ya le digo, pero constata que ellas no son mostradas convincentemente sino en el momento de la prueba. Por eso, saca muchas conclusiones y compara sobre todo con el efecto producido por las grandes obras de Shakespeare, Racine, Esquilo, y los grandes autores españoles del siglo de oro que él admiraba. Estos son modelos probados los que aportan las reglas de que él habla. Dice, hay reglas en el teatro. Ahora, es gracioso porque él dice que estas reglas no son leyes impuestas arbitrariamente, sino exigencias del arte singular que se conjuga entre la literatura y el espectáculo. A la excelencia del texto se agrega entonces esta otra condición, que ese texto en acción exprese directamente al personaje y a la vez arrastre al actor. Eso que les decía al principio, esos actores que se sentaban y le empezaban a leer y el texto mismo los arrastraba a actuar y a moverse. Dice, una historia, definición de teatro que da Camus, una historia de grandeza contada con el cuerpo. He ahí el teatro. El teatro, dice en otro lado, es un arte de carne que encarga a los cuerpos vivos traducir sus lecciones. Un arte al mismo tiempo grosero y sutil, un acuerdo excepcional de los movimientos, de la voz y de las luces. Por eso, esto explica la admiración de Camus por Lope de Vega, Calderón de la Barca y el teatro español del siglo de oro. Los grandes dramaturgos españoles, dice, en quienes el espíritu de grandeza y la explosión son incuestionables, escribían en principio para los comediantes y en vistas a una representación. Se dice que Lope escribía en un ratito una obra para el día siguiente.
Sí. Bueno, y esa causa este doble aspecto que Camus los ha elegido para ponerlos en escena. Y en sus adaptaciones de los mismos, de estos autores, trata de reencontrar el movimiento que caracteriza a estos textos ya en acción. Bueno, después, si hay en Camus una opción primordial, es la que le viene de la práctica y de la reflexión a partir de la práctica, no solo de la suya, sino también de aquellos que lo precedieron o lo acompañaron. Y a este respecto escribe ya en el manifiesto del teatro del equipo, que ya he mencionado. Dice: las ideas generales no son indispensables para las realizaciones, pero las realizaciones imponen a veces las ideas generales. Y si el teatro del equipo concibe trabajar en un sentido preciso, es porque alguna experiencia de la escena ha conducido a sus miembros hacia ciertas conclusiones. Entonces, la experiencia nos ha enseñado, ahí está, que hay leyes del teatro. Y después que esas leyes, en primer lugar, que hay leyes que surgen, que las reconocemos como tales. Y también que esas leyes están hechas para ser violadas en caso necesario. Ni los trágicos griegos, ni Shakespeare, ni Molière las han tenido en cuenta llegado el caso. Él sabe bien, Camus, por otra parte, que está en condiciones de reconsiderarlas en su aplicación concreta y en los dos sentidos. Puedo modificar al texto en función de la puesta en escena o adaptar la puesta en escena al texto. Camus entonces ve el teatro como una realidad muy viviente, y confesando poco antes de su deceso, pobre, murió tan joven, a los 46 años, él dice: el teatro me ayuda a huir de la abstracción. Eso lo dice en esa ¿por qué hago teatro? Me dice, ¿por qué hago teatro? Porque, dice, es uno de los lugares del mundo en que soy feliz. Feliz. Así empieza. Bueno, pero él dice: me ayuda a huir de la abstracción que amenaza al escritor, que solamente está metido adentro de su cuarto. Se puede aplicar también a esto a su actitud crítica frente al hecho teatral, dado que éste se delinea a través de la multiplicidad de sus manifestaciones, quiero decir, a lo largo del tiempo y los autores, y es entonces hacia todas ellas a las que él dirige su mirada. Esa mirada insistente y penetrante es, podríamos decir, teoría. Como decían los dioses, teoría quiere decir contemplación, mirar y mirar hasta el fondo y remirar, en el sentido griego. Bueno, si en Camus entonces esta teoría se vuelve de alguna manera precepto, es más bien al modo de la poética de Aristóteles, que escribió justamente sobre el teatro después de haberlo visto, y no al de los teóricos preceptistas del Grand Siècle, que escribieron primero las preceptivas y después prácticamente obligaron a los autores a escribir de acuerdo con ellas. Él establece lo que conviene al teatro, lo que corresponde, mediante un cara a cara continuo y no por proyección de un sistema concebido de antemano. Bueno, por eso él fluctúa entre la intransigencia en ciertas cosas y la acogida de lo nuevo, lo interesante, lo ocurrente. Por una parte, sus proposiciones, podríamos llamar dogmáticas, así firmes, apuntan a los trazos que considera como esenciales, los que condicionan en todo tiempo el éxito teatral. Y por otra parte, recoge las formas cambiantes que traducen las épocas, los individuos, los ideales morales y éticos. Camus es una persona a la que le interesa la realidad, por eso no apartarse nunca de lo concreto, le interesan los hombres, la gente nueva, y por eso está atento a todo y con todas esas novedades enriquece lo que ya tiene de acumulado. Bueno, él habla de una estilización que le corresponde al teatro. En esta conferencia, ¿Por qué hago teatro?, Camus da esta definición de arte. No lo real totalmente solo, sino la imaginación a partir de lo real.
Lo que echa raíces en la realidad debe sufrir un proceso de estilización. Entonces, la estilización que le corresponde al teatro, que él llama lugar de verdad y de grandeza, así como lugar de reunión, se obtiene, según él, mediante la condensación y la exageración, mediante la simplificación y la desmesura. Y esto se aplica tanto a los sentimientos y a los caracteres que los encarnan, como a las situaciones y a la arquitectura, e igualmente a la traducción del texto en espectáculo. Voy a simplificar un poco esto. Dice, lo propio de las grandes obras en este campo es ilustrar un gran sentimiento que marcha sin detenerse hacia su fin. En cierta manera, el carácter que lo encarna deviene de algún modo un especialista de la pasión, dice él. Camus da ejemplos, Hamlet, Otelo, Fedra, y hablando de su Calígula, señala que lo ha creado tal como corresponde al teatro, simplificado y llevado al extremo. Esto supone una elección y una exclusión, una suerte de caricatura hasta cierta forma. Dice que esta constante caricatura de la pasión explica quizás algunos de los artificios dramáticos, aquellos que sirven para expresar un sentimiento o un personaje tipo la máscara griega. La máscara griega era la etapa trágica y la cómica. Bueno, por lo tanto, la psicología cuenta, pero no los preciosismos psicológicos, que eso es lo que le reprochaba a la Ondine de Giraudoux, que podrían distraer la atención del sentimiento central. El teatro no requiere acrobacias. Por ejemplo, leyendo la devoción a la cruz, la pasión de los celos es terrible. El personaje Eusebio los celos lo dominan, ¿no? Pero al mismo tiempo esto está compensado por una gran piedad, podríamos decir, religiosa, notable. Bueno, entonces, vidas entrelazadas, dice él, y finalizadas en 3 horas. La absurdidad esencial que precipita a los héroes en conclusiones que los hombres eluden, esas figuras a la vez que no son familiares, pero son desproporcionadas, han definido un mundo en el que los juegos del espíritu ceden el lugar a las razones del cuerpo y las pasiones. Eso sería el teatro. En este movimiento único, esa fuerza, su lógica sin razón, esa consecuencia ciega e implacable, constituyen el teatro y su resonancia universal. Es esta entonces una constatación teórica, podríamos decir, que viene de observar lo que pasa en la escena, la que se convierte en un criterio luego para juzgar a las otras obras. Por eso cuando hablamos de que un Camus crítico es un Camus al mismo tiempo teórico, en el sentido de teoría contemplada. En ocasión entonces de su adaptación del Requiem para una monja de Faulkner, que es una novela larguísima, es notable haber hecho eso, ¿no? Haber adaptado una novela tan enorme y con descripciones. Bueno, él habla mucho de cómo lo hizo. Camus destaca una distinción esencial entre la duración dramática y la duración novelesca. Justamente, el acortamiento, la condensación, la alternancia entre rigidez y explosión son las leyes del drama, el teatro. El libre desenvolvimiento y una cierta ensoñación, en cambio, son inseparables de la épica o del relato. Ha sido preciso para adaptar semejante novela redistribuir sus diálogos en el ámbito de una continuidad propiamente dramática. Por lo tanto, destaco que en el caso de sus adaptaciones, su crítica, su percepción se convierte en crítica en acción, porque está adaptando. Y un aspecto que él destaca mucho es el lenguaje. Él observa, en efecto, que hay 2 tipos de conflictos, cada uno llevado al extremo, que se han cristalizado en el curso de la historia de Occidente en 2 formas netamente características:
la tragedia clásica y el drama romántico, con el cual junta el misterio medieval y el auto sacramental español. De esto habla en la conferencia de Atenas, que fue en 1955, que la llamó sobre el porvenir de la tragedia. Dice: he aquí lo que me parece hacer la diferencia entre lo que es tragedia y lo que es drama. Las fuerzas que se enfrentan en la tragedia son igualmente legítimas. En el drama, al contrario, solo una es legítima. La forma del melodrama sería, en suma, uno solo es justo y justificable. Y la fórmula trágica por excelencia, todos son justificables. Por ejemplo, en el caso de Antígona, por ejemplo, Antígona tiene razón, es una ley eterna e inamovible el derecho a enterrar a los muertos. Pero Creón también lo tiene porque está mirando hacia una reordenación política. Entonces, todos son justificables. Uno se explicará, en fin, por qué el drama ideal, como el drama romántico, es en primer lugar movimiento y acción, dado que figura la lucha del bien contra el mal y las peripecias de esta lucha, mientras que la tragedia ideal, y particularmente la griega, es en primer lugar tensión, ya que ella es la oposición en una inmovilidad frenética de dos poderes cubiertos cada uno de las dobles máscaras del bien y del mal. Es decir, cada una tiene su razón, pero también cada una tiene lo que podríamos llamar mal, que sería la tendencia a exagerar, la desmesura, la hibris. Hay que darse cuenta que todos los personajes de la tragedia son personajes nobles y buenos, pero lo que los hace caer en el problema es la desmesura. Estas son las consideraciones de contenido que explican, según Camus, el molde en el que cada tipo de conflicto es volcado. Después de haber reconocido que entre estos dos tipos extremos, el drama romántico y la tragedia, hay muchos intermediarios. Y Camus se pregunta: ¿cuáles son los dos poderes que se oponen en la tragedia? Él responde: por una parte el hombre y su deseo de poder, por otra parte el principio divino que se refleja en el mundo o que lo encarna. Este principio puede además estar personificado en un dios o encarnado en la sociedad. Pero en todo caso, la afirmación que se desprende de un orden válido y necesario comporta en el hombre el reconocimiento del misterio de la existencia en la experiencia vivida de lo sagrado. Del mismo modo, la afirmación del hombre y su revolto, sí, muy bien, implican el ejercicio en él de la razón y la toma de conciencia de su derecho. Entonces, únicamente en las épocas en que se han habido esta extrema conciencia del hombre de su dignidad y de su valor, y por otro lado un gran sentido de lo sagrado, es que puede darse la tragedia. Si todo es misterio, no hay tragedia; si todo es razón, tampoco. Entonces hace falta una revolt, alguien que se revela, y un orden, siendo uno el arbotante de la otra y cada uno reforzando a la otra con su propia fuerza. Acá toma esto la imagen del estilo gótico, ¿no? Que el arco se hace por la fuerza de cada lado, ¿no? Cada uno cuando se refuerza. Bueno, ahora para redondear, como me están pidiendo, voy a pasar entonces a otro asunto. Camus clasifica sus gustos en la categoría tragedia, precisando que ha tratado de obtener una tensión dramática por los medios clásicos, es decir, el enfrentamiento de personajes iguales en fuerza y razón. Claro, es decir, la autoridad tiene la razón de la autoridad, pero los justos creen tener la razón de ciertas reivindicaciones. Pero el problema
y justamente esta tensión es la que crea el conflicto. Me parece muy interesante a mí el caso de las adaptaciones de Camus, porque él al adaptar hace magia, podríamos decir, ¿no? Es increíble. Él llegó a poner en escena Los poseídos de Dostoyevsky, que este es tremendo, es su último trabajo. Él dice que, ¿por qué hago teatro? Creo que es que lo dice, el Requiem había sido su licenciatura. Al poner en escena el Requiem para una monja de Faulkner, y que Los poseídos iban a hacer su doctorado. Y fueron, porque en realidad los representaron durante todo ese último año antes del accidente fatal en que él falleció. Bueno, entonces, me parece, Camus dice, simplemente traté de seguir el movimiento profundo del libro, de la obra de Dostoyevsky, y de ir como de la comedia satírica al drama, y luego a la tragedia. Esto es verdad para el texto, que está también dividido en 3 partes. Y él dice, y entonces él agrega, en primer lugar, distinguiendo con ojo crítico lo que en el flujo de la narración de Los poseídos puede pasar inadvertido, a saber que las 3 partes de la novela tienen virtualidades teatrales de calidades diferentes, él las advierte. Él las pone en evidencia en la arquitectura en 3 partes de su pieza, netamente cortadas por los entreactos. La primera será entonces comedia, la segunda drama y la tercera tragedia. Y tuvo la intención de marcar las diferencias en el espectáculo. Él dice, cuando mi amigo Mayo dibujaba los decorados de Los poseídos, estábamos de acuerdo en pensar que era necesario comenzar por los decorados construidos, un salón pesado, muebles, lo real en definitiva, para llevar poco a poco la pieza a una región más elevada, menos arraigada en la materia, y estilizar entonces el decorado. La pieza se termina así en una especie de locura irreal, pero habiendo partido de un lugar preciso y cargado de materia. Lo que a mí me pareció muy interesante es la concepción de Camus, que él ve la comedia, el drama y la tragedia, no como géneros separados, cada uno circunscripto a su propio terreno, sino comunicantes entre sí, uno reenviando al otro, como si se tratase de grados sucesivos, uno preparando el salto hacia el siguiente en un proceso completo que alcanzará su cima en la tragedia. Al proceso de profundización en los conflictos de la realidad corresponde el movimiento de elevación estilística. Si bien que a mí, bueno, entonces les quiero luego decir cómo fue así. A partir de entonces, los rasgos en la primera parte, así como la obra aparece muy realista, ¿no? Pero este realismo muestra la psicología, enmascara la psicología de cada personaje en vista de velarla en la segunda parte, ¿no? Aparecen mucho movimiento, entradas, salidas, choques, uno le tira de la nariz a otro autor, bueno, en fin, cosas bien cómicas y llamativas. Pero esto no prepara, digamos, el paso que se va a dar en la segunda parte, ¿no? Él dice, los rasgos del pintoresquismo habían sido bien elegidos para preparar la manifestación de los conflictos entre caracteres que surgen y son mostrados en el drama. La observación de Camus, el drama se ha urdido en la comedia, sugiere que ésta lleva al nudo dramático. El idealismo de buena fe de Chateau choca con el escepticismo cínico de Stavrogin. La solemne candidez de Stepan Trofimovich, el maestro, como él dice, la bella alma, va a chocar finalmente con la lógica sin escrúpulos de su hijo, a la cual en realidad él ha alentado.
sin darse cuenta. Este proclama su desprecio frente a los cándidos ideólogos de provincia que le temen y de los cuales se sirve. Y la suficiencia y el desdén de Stavroguin crean un abismo entre él y los demás que lo admiran también por eso mismo. Entonces acá la óptica, en la segunda parte, la óptica es más bien pasa de ser sociológica por una óptica psicológica más penetrante, que establece netamente la división entre los buenos y los malos, pero que todavía no llega a develar lo que mostrará la tragedia, que todos son al mismo tiempo buenos y malos. Y más aún, que son atraídos por poderes misteriosos, los demonios. Es un poco como en los justos, son todos justos y pecadores. Entonces, en la parte final, lo que se ve es esto, ¿no es cierto? A partir, la tragedia empieza cuando se descubren los corazones humanos, esas almas desgarradas, incapaces de amar y sufriendo por no hacerlo, creyendo y no pudiendo creer, es decir, ambiguas, cada una cubierta por la doble máscara del bien y del mal, desmesuradas y en tensión entre ellas. Y es por otra parte, el misterio del mal se manifiesta en el poder demoníaco que se ha apoderado de todos y que lleva a la mentira y al desastre. En esta última parte casi no hay acción, sino cierta tensión que no cesa sino después de la catástrofe final, de donde va a surgir finalmente una posibilidad nueva. Por eso me interesaba en esta adaptación de los poseídos destacar que a propósito de ellos, Camus desarrolla una teoría de la comedia, del drama y la tragedia, ubicándolos como etapas sucesivas de un desarrollo completo, y manifiesta un aspecto importante de la concepción camusiana. Permite asistir a un proceso de estilización gradual de lo real y de penetración de lo real. Se pasa de la óptica más superficial a la más profunda. Un mismo material concreto, ese pequeño mundo de provincia que se retrata en Los Poseídos, es transfigurado en cada etapa de una manera diferente. La comedia, lejos de ser una simple copia de lo real, configura los tipos netamente definidos y llevados a la caricatura en los conflictos sociales que los enfrentan. El drama implica un grado más elevado de estilización. Este distingue y dibuja la contradicción de los caracteres que encarnan los valores antitéticos bajo las máscaras del mal. La tragedia, finalmente, aporta su estilización poniendo al día las fuerzas, o sea, mostrando a la luz, mejor dicho, las fuerzas que juegan en el origen de los conflictos de la realidad. El hombre afirma lo que hasta cierto punto permanece válido, pero lo sobrepasa en su desmesura y por esa razón choca con el orden de la existencia. Para llegar allí hace falta que el artista pueda al mismo tiempo escarbar hasta lo más hondo en los conflictos de la realidad y de utilizar la forma trágica transformadora que los refleje. Lo que sobresale, como les digo, de este caso privilegiado, acá termino, una misma realidad a la que se le aplican las luces cada vez más incisivas, autoriza a pensar que Camus llegó a concebir el proceso de estilización de lo real por los medios teatrales como un develamiento completo, la verdad revelándose poco a poco y empujando cada vez más, desde la faz social, la de las costumbres en la comedia, a la faz ética, la de los vicios y virtudes en el drama, luego a la faz metafísica. Conviene recordar aquí que Camus señala en el mito de Sísifo la intención metafísica de Dostoyevsky y que él ubica a Los Poseídos entre las 3 o 4 grandes obras que coronan las creaciones del espíritu en toda la historia, a causa de lo que revelan de la naturaleza humana. O sea, esta revelación de la naturaleza humana como sacándose máscaras, ¿no?, hasta llegar al fondo. Realmente una develación. Bueno, y porque Dostoyevsky ha sabido discernir el nihilismo contemporáneo
y trata de indicar las vías de salvación. Es decir, estas obras, en el fondo, estas series que empiezan haciéndonos reír, se muestran finalmente almas muertas, almas que han sido captadas por esa desesperación alentada por los demonios. Camus, al poner en escena a estas almas ambiguas, que a su parecer son las mismas que pululan hoy en día en nuestra sociedad y en nuestro mundo espiritual, demuestra que la perspectiva metafísica y la perspectiva histórica deben tenerse en cuenta, y que es posible hacerlo mediante la estilización operada por el teatro, que finalmente abre una puerta hacia una posible redención. Dado las circunstancias, siendo primeramente un actor, creo que me he inspirado de estos grandes oradores para no resistir a la tentación de tratar de ver si ustedes y yo puedo hacer algo que se parezca a Albert Camus. Alors, pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé. Et la seule réponse que j'ai pu trouver vous paraîtra sans doute d'une décourageante banalité. Je fais du théâtre parce que c'est un des seuls endroits au monde où je me sens heureux. ¿Por qué hago teatro? La respuesta es una pregunta muy banal. La respuesta parece ser muy banal, pero no lo es tanto. Hago teatro porque es el lugar donde me siento feliz. Así que creo que después, bueno, esto sale porque contacté primeramente a Tomás Judiaker, que es el que hace responsable de los disertantes, y en una primera fase del proyecto iba a ser una obra que escribí sobre Camus, que relaciona a Camus con una arista un poquito menos conocida de su rica personalidad, que es el deporte y el fútbol. Y entonces el primer contacto que tuve con Camus, bueno, fue naturalmente en la escuela. Como nací en París, en la escuela es programa obligatorio leer a Camus, La Peste, L'Étranger. Y como soy franco-argentino, muchas cosas aristas de él las siento muy íntimas. Por eso me animé a llamar al texto pequeño que escribí Albert Camus y yo, porque traté de dar un toque personal a esta pequeña charla, porque creo que me asusta lo general y creo que lo personal es mucho más, bueno, es lo que hago yo. Así que, y bueno, cuando vi este video de Camus me sorprendió su naturalidad frente a la cámara, y creo que la forma de decir las cosas que tenía él era tan simple y tan concreta que, bueno, creo que me enamoró su personalidad, más allá del escritor que ya conocía. Así que imaginé hacer un pequeño espectáculo sobre él, donde, bueno, salgo primero como Camus y después estoy vestido de arquero de fútbol, porque eso fue el puesto que él ocupó como en el terreno de fútbol por una razón muy concreta, es que era muy pobre. Entonces su abuela le prohibía usar sus zapatos demasiado, por lo tanto el puesto que menos se gasta en los zapatos es siendo arquero. Así que lo mandaron al arco, no por ser gordo, como lo es normalmente en la jerga del fútbol, sino porque era el lugar donde menos gastaba sus zapatos. Cuando volví a leer a Camus más tarde, en mi regreso a la Argentina, creo que las descripciones de algunos de sus pasajes en el exilio y el reino, creo que me escuchan bien, ¿no? ¿No es así? ¿Me escuchan bien? Por ahí para la filmación. Ah, Eso. bueno. Puede estar ahí cerca nomás, sí, no hay problema. Cuando volví a la Argentina, entonces decía,
volví a leer a Alberto Camus y descubrí un libro que no conocía de él, que es El exilio y el reino, que me tocó muy de cerca porque encontré algunos pasajes en los que habla de su paisaje de Algeria, del desierto, de las noches estrelladas, que en mis viajes, como mi familia teníamos un campo que quedaba a unos 300 kilómetros de capital, algunas noches viajaba y veía que me parecía que el cielo y el frescor de la noche y la soledad, eso que sentía él, a lo mejor no eran tan lejos de lo que estaba experimentando yo en ese momento. Entonces me pareció que era una forma de leer lo que no conocía, porque, bueno, como decía un poco Borges también, nuestras nadas un poco difieren, ¿no? Que tenemos puntos muy similares en algunas cosas. Entonces, acaba lo personal, esto ya es bastante personal, pero acaba casi lo íntimo, ¿no? Y con la relación con el fútbol. Mi padre, que era un enamorado de la cultura francesa y del fútbol, y que llegó a tener algún puesto de responsabilidad en lo que se refiere al fútbol como una autoridad, daba muchas veces conferencias sobre fútbol, entre gente que en nada se parecen a ustedes, porque son gente que vestían buzos muy coloridos, y no tenía nada que ver con el mundo de la literatura, ¿no es así? Entonces, en ese momento en que es parecido antes de cuando las orquestas están afinando un poquito sus instrumentos justo antes de pasar a ejecutar la obra, en esos congresos de fútbol había una especie de bullicio en el que todos los concurrentes estaban como ansiosos por escuchar el mensaje del disertante, que iba a tratar de ponerle al fútbol una nomenclatura universitaria, cosa que es casi imposible, ¿no? Porque el fútbol sabemos todos que es muy caprichoso. Entonces mi padre se ayudaba de Albert Camus para mencionar su famosa frase: ce que je sais de la morale, c'est au football que je le dois. Todo lo que sé de la moral lo sé gracias al fútbol. Entonces, claro, con esa frase en francés, en un congreso en que la mayoría tenían dificultad para hablar inglés, el francés era una cosa muy sorprendente, y al mencionar a Albert Camus y después al premio Nobel, todo el mundo como que bajaba la voz y estaban listos ya para escuchar al disertante. O sea que era una técnica muy efectiva la de nombrar a Albert Camus y el premio Nobel. Creo que Albert Camus se divertiría bastante de saber dónde fueron usadas sus frases, con qué fines, ¿no? Creo que volvió después de todo en un punto a un ámbito deportivo que él poco esperaba que iban sus frases a tener tanto impacto. Y volviendo, bueno, al fútbol y a Tomás, cuando entró, ¿cómo es tu nombre? Andrés. Andrés entró y nos dijo justamente Tomás no venía porque se había lesionado la rodilla, porque jugando al fútbol se había lesionado la rodilla. Y aprendí recién algo que no sabía, en realidad que lo sabía, pero creo que no es ajeno también a Camus, que si llamó su teatro L'Équipe, bien podría ser que tenga una relación fuerte con el deporte, o lo que nombró Inés, el tema del teatro, de la carne y toda esa cosa. Creo que Camus era muy... el fútbol le enseñó mucho a aprender y a adoptar y a valorar el costado corporal de la vida, no solamente la parte de las ideas, sino que también a darle carne a las ideas, que es también una forma de no alejarse demasiado del ser humano, porque creo que, bien lo dijeron los griegos, corpore sano, mente sano, creo que todos una y otra cosa. Y creo que el fútbol, en el sentido de Camus, lo ayudó mucho a no demasiado creérsela como intelectual, y creo que por eso tuvo algunos problemas o algunos pequeños incidentes con los llamados intelectuales, como, bueno, era Sartre, por ejemplo. Por las grandes ideas creo que se acercan los grandes hombres, así que si podemos hacer un paralelo con lo que es acá el fútbol y la literatura, tengo que nombrar a Eduardo Sacheri, que tiene una frase que es
Camus creo que le hubiera gustado, que dice: hay quienes sostienen que el fútbol no tiene nada que ver con la vida del hombre, con sus cosas más esenciales. Desconozco cuánto sabe esa gente de la vida, pero de algo estoy seguro, es que nada saben de fútbol. Me pareció que era un puente entre Francia y Argentina, que es por el lado del fútbol, que podría ser acertado. Y lo último paralelismo que quería por ahí resaltar era que el hecho de que fuera arquero, todo aquel o aquella ahora, porque las chicas están también jugando al fútbol, que me parece una muy buena idea, todo aquel o aquella que haya estado en la posición del arquero, que haya tenido la perspectiva de lo que es soltar la pelota, dársela al primer jugador para que inicie el ataque y encontrar delante de él, cuando la pelota se aleja hacia el otro arco con su equipo, encontrarse en una soledad que pocos deportes o deportistas pueden sentirla como la siente el arquero, porque de hecho hay una película ahora de un alemán que no me acuerdo que se llama El momento de soledad del arquero frente al penal, por ejemplo, en el que uno está solo. Sí. Entonces creo que ese paralelismo también es interesante, porque creo que desde la perspectiva del arquero, justamente, el hecho de estar tan lejos y al mismo tiempo tan cerca y adentro, le da al arquero una perspectiva casi filosófica de la realidad, porque está adentro de un espacio vital que es el deporte que está practicando, y al mismo tiempo lejos, para tener esa perspectiva que como el filósofo o el artista necesita para establecer lo que es el diagnóstico de la sociedad en el momento en que lo vive. Y creo que ese paralelismo lo pudo haber ayudado también a tener siempre ese rol de estar como arriba y siempre decir algo que por ahí la gente que está dentro del movimiento, de lo que está pasando, no lo ve. Es lo que necesita un escritor o un artista, estar adentro y, como decía Camus, nunca alejarse demasiado del pueblo, sino estar siempre cerca de la realidad concreta de la sociedad, ¿no? Estar afuera y adentro al mismo tiempo, como el arquero. Así que, bueno, eso es lo que quería decir, nada más. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Gustavo Farías. También le agradecemos a Walter Romero y a Inés de Casañ por sus exposiciones. Y ahora, efectivamente, quien quiera hacer alguna pregunta a alguno de los expositores, abrimos el micrófono. No, mi pregunta es muy simple. Tanto se metía Camus en el equipo, ¿él actuaba alguna obra? Sí, por supuesto. Eso es lo que quería saber. Él hizo, Calígula era él, por ejemplo. Sí, él tomaba, ya digamos en las últimas, en el final, pero en el teatro del equipo, por supuesto, siempre. Él era escenógrafo, dirigía la obra, pero también tomaba roles. ¿Sí? Pero como él tenía problemas, ¿no? Era tuberculoso. Sí, era tuberculoso. Tenía problemas para respirar y eso, tal vez el hablar sería... Claro, él tenía cada tanto que tomar periodos de reposo. Claro. Sí. Y bueno, en esos periodos escribía sobre todo. Y por los otros periodos se podía mover. Pero para el fútbol en realidad no pudo jugar más. Eso fue tuvo que renunciar a algo que él adoraba. ¿Sí? Yo por ahí leí que, las diferencias que tuvo con Sartre y demás, ¿no? Finalmente lograron, ustedes sabrán, ¿lograron conciliar esa diferencia o permanecieron así? En verdad, lo que pasa es que Camus se murió muy inopinadamente, lógicamente, tuvo un accidente absolutamente, y así que no hubo tiempo de que ellos pudieran, al contrario, porque las diferencias se vieron desde el principio porque tenían dos posiciones. Digamos, si los colocamos, digamos, en el existencialismo, digamos, en Camus se puede decir que es un escritor existencial porque toma en cuenta toda la existencia,
En cambio, existencialista, digamos, en sentido estricto, es Sartre, en el sentido de que para él no hay esencia humana, ¿no? Nada más que la existencia. Il dice, il n'y a pas de nature humaine parce qu'il n'a pas de Dieu pour la concevoir. Eso es un postulado. Camus no se plantea eso. Él, al contrario, toma la certeza de que hay una naturaleza humana a través de la actitud de la revolta, la capacidad del hombre a resistir. Y eso fue una experiencia concreta, es decir, Francia ocupada por los nazis, oprimida, humillada. Aparece la peste, eso es el primer simbolismo que tiene. Bueno, pero ahí los que reaccionan y se ponen al servicio de los demás, los voluntarios, pues se llama la resistencia es la revolta, ¿no? Es decir, puedo aguantar hasta acá, pero hay algo que en mí no pueden tocar, algo que es mío y que también comparto con los otros, porque cuando je me revolte, donc nous sommes, es decir, es para todos. Ahí como Descartes hace de eso una certeza. Tenemos una naturaleza común, por eso podemos dialogar, podemos entendernos, por eso nos sentimos responsables unos de otros. Y claro, eso sería lo contrario de lo que describe Sartre en Huis clos. L'autre c'est l'enfer, el otro me molesta, ¿no? Bueno, es un poco dicho con simpleza, pero bueno. Entonces, sin embargo, ellos mantuvieron una buena relación. Lo que pasa es que cuando él escribe L'homme révolté, esa obra le choca mucho a Sartre, porque él pone en evidencia, a través de toda una de la historia y también de la literatura, esa actitud de revolte fundante, y es una verdadera crítica de las ideologías extremas, de derecha o de izquierda. Por eso, como también l'État de siège no cayó bien mal por eso. En cambio, Sartre tenía una tendencia más, podríamos decir, cercana a la ideología marxista. Y además, lo que fue muy doloroso para Camus es que esa obra que él la preparó durante muchos años, porque él escribía así las obras, uno lo ve en los carnets, o como él va tomando sus apuntes. Bueno, esa obra, que ahora se van a cumplir 70 años en 51 por la publicación, porque la trabajó desde el mito de Sísifo, porque él saca como una conclusión la reforma. Bueno, a Sartre le chocó, y en lugar de hacer una crítica a él, le encargó a un joven que se llamaba Janson y que hizo una crítica muy despectiva. Y Camus le dolió que no fuera Sartre mismo el que saliera a la palestra y pudieran hablar como dos personas que se desafían. Estuvo muy decaído por eso. No, sí, tal cual como dice Inés. Pero yo creo que se amigaron, si lees el texto que Sartre escribe como obituario de Camus. Me parece que ese es un texto ejemplar sobre el amigo, ¿no? Porque justamente a propósito de la polémica Sartre-Camus con el texto tan duro que escribe Frédéric Janson en l'État moderne, es que hay ese juego de cartas donde Sartre le dice señor Camus, ¿no? Y Camus le dice señor director, ¿no? Y ahí evidentemente la relación, que aparte tenía otras características, sobre todo no olvidemos que estamos todos en la última década, la guerra de Argelia es tremendo, eso los va a separar tremendamente, y no olvidemos, yo no quiero volver a poner ahí, digamos, la llaga, el dedo en la llaga, pero todo el tema del neocolonialismo ha sido muy debatido respecto del lugar de Camus, que no ha sido totalmente entendido, porque bueno, Camus proponía una tregua entre, digamos, las fuerzas francesas y los nativos, y Sartre estaba, digamos, en una posición distinta. A punto tal que algunos críticos, como el palestino Edward Said, dice que Camus es un discapacitado
colonial, digamos, que no puede entender propiamente lo que está pasando en su propia tierra. Esto es muy fuerte. Nunca tuvo una posición clara, ¿no? Creo yo, sobre lo que era la colonia francesa. Tuvo la tregua, él proponía la tregua, digamos, pero... Liberen a Argentina, no fue claro. No, él proponía la tregua y esa tregua, digamos, a Sartre le molestaba muchísimo. ¿No serán de diferentes? Pero él de todas maneras se tomó esos recorridos que hizo por Argelia para ponerse en contacto con la realidad de esa gente necesitada, etcétera, y él escribió acerca de eso durante muchos años. Siempre estuvo un gran interés, y el proyecto de él era integrar a Argelia dentro de Francia, como si fuese una parte, ¿no? Y darles entonces también derecho de voto a los nativos de Argelia, argelinos. En realidad hay dos etapas. Primero, en un principio, hasta un cierto punto, los argelinos se enorgullecieron de Camus, pero llegó un momento cuando empezó a desarrollarse esta crítica anticolonialista, ahí yo creo que fue más una cuestión ideológica que personal, porque Camus es una persona, como dijeron en el primer congreso que yo fui en Estados Unidos, al final de todo el coloquio que había durado 3 días y gente de toda parte del mundo, ¿qué dijeron? Camus es un ser al que se ama. O sea, él conquistaba tenía esa virtud, ¿no es cierto?, porque era muy atento, porque uno lo ve. Por eso yo escribí esa cosa de Le Sourire de leur Camus, no fue idea mía, fuimos varios. Pero es verdad que él es un hombre acogedor, un hombre interesado, un hombre atento. Uno se lo ve en las cartas, se han publicado mucho las correspondencias de él, y uno ve que la persona que se dirige a Camus logra de Camus de inmediato una respuesta y un interés, y sí, lo incita a que siga preguntándolo, no lo corta, al contrario, le abre la puerta. Bueno, justamente algo que omití decir, pero que viene al caso, es que hay un documental que está acá en la exposición, en la que está en la cancha de Racing, porque le gustaba mucho el fútbol, está mirando un partido, el arquero del Racing hace un error, recibe un gol por culpa suya, y el periodista que está sentado al lado del premio Nobel, Albert Camus, le pregunta, pero tirándole esa cosa de los periodistas como para que Camus lo asesine al arquero, ¿no? Dice, el arquero, ¿qué le parece? La verdad que hizo un error bastante grave lo que hizo, ¿no le parece? Y él le dice con mucha bienveillance, justamente con mucha amabilidad, dice, es que cuando uno está en el medio del bosque es que da cuenta del peligro, es diciéndole, vos estás acá con tu micrófono, tenés que estar ahí, el arquero pasa, porque... Así que es verdad, tiene esa cosa muy amable, que siempre tiene ganas de proteger y cuidar al otro, exactamente. No, el último punto respecto de lo que planteabas de Sartre, que es que, bueno, también en el fondo el conflicto es sobre la formación filosófica, ¿no? Yo creo que Sartre no pudo aceptar finalmente que alguien que no venía del estudio duro de la filosofía pudiera provocar, escribir esos ensayos tan importantes. Aunque no olvidemos que el texto primero que él hace para acceder al cargo es su tesis de licenciatura, que es nada más ni nada menos que sobre la tesis que trabaja sobre 2 figuras, que son 2 figuras africanas, sobre Plotino y sobre San Agustín. O sea, él tenía esa formación primera sobre Plotino y San Agustín, que para Sartre no significaba absolutamente nada, viniendo más de un estudio duro de filosófico, y que ahí, digamos, es un conflicto de base que separa prácticamente la idea de que para Sartre Camus es un filósofo débil, o un filósofo, digamos, entre comillas, blando. Todos podemos leer los ensayos realmente filosóficos de Camus, y no todos podemos leer los ensayos filosóficos de Sartre. Y él dice que el existencialismo, podríamos decir, nace con San Agustín. Claro, mira. Sí, lo dice. Lo dice. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.